Bien, nosotros estábamos platicando sobre las fuentes de corriente directa. Estábamos viendo las que tienen un diodo y terminamos con las que tienen 4 diodos. Vamos a recordar entonces la parte de 4 diodos. Nosotros tenemos entonces nuestra clavija, tenemos nuestro interruptor de encendido apagado y tenemos la parte del fusible. Continuamos posteriormente con lo que es el primario de nuestro transformador, el núcleo de hierro y continuamos con el secundario del transformador. ¿Qué características tiene entonces mi rectificador tipo puente? Pues bien, que los primeros 2 diodos se unen por la parte de sus ánodos. Y los otros 2 diodos se unen por la parte de sus cátodos. A partir de los cátodos sale lo que es el terminal positivo y a partir de los ánodos tenemos el terminal negativo. Para terminar con el capacitor electrolítico. Dentro de estas características también estábamos comentando que no hay ningún inconveniente, aunque es a 4 diodos se comporta exactamente igual que el de un diodo. De hecho, de forma práctica podemos utilizar las mismas ecuaciones para calcular cada uno de los elementos. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues por lo menos necesitamos los datos del voltaje secundario y la corriente del secundario. Ya platicábamos también que cuando vamos a comprar un transformador para hacer una fuente, pues nosotros debemos de tomar en cuenta lo que es el voltaje secundario y la corriente del secundario. Entonces, si voy a la electrónica y le digo, ¿sabe qué? Deme un transformador con un voltaje de secundario de 18 volts y una corriente de secundario a 1.5 amperes, el que me está despachando ya sabe de qué es lo que le estoy pidiendo. Pues un transformador de 18 volts a 1.5 amperes, aunque no le diga que es el voltaje del secundario. Ya si son nuevos, van a empezar como que a dudar y nos van a decir, bueno, no te entendí. Sí, deme un transformador de 18 volts en el secundario y 1.5 amperes. Automáticamente nosotros sabemos que aquí en la Ciudad de México pues son 127 volts. Aunque no le estemos diciendo al de la tienda, él intuye que es para 127 volts aquí en la Ciudad de México. Y nosotros empezábamos entonces a calcular en primer lugar la parte del fusible. Y decíamos que el fusible era igual al voltaje secundario por la corriente secundaria sobre el voltaje primario. Este valor nosotros lo vamos a redondear de 50 en 50 en la parte superior. Vamos a ver entonces. Si se supone que es el voltaje del secundario, tendríamos 18 volts, tendríamos 1.5 amperes, y aunque no me están dando el voltaje del primario, yo considero que son los 127 volts que manejamos aquí en México. Por lo tanto, voltaje arriba y voltaje abajo se eliminan. Y lo que tengo que hacer es multiplicar 18 por 1.5 y esto daría aproximadamente 27 amperes sobre 127, porque los volts ya se eliminaron. Vamos a ver si es cierto. 18 por 1.5 me está dando 27. Ahora los 27 los divido entre 127 según me indica la ecuación y me da .212. Esto es igual a 0.212, pero 212 amperes. Nosotros vamos a mover el punto decimal 3 lugares para convertir esa cantidad de amperes a miliamperes. Entonces, esto prácticamente es de 212, pero miliamperes. Ya una vez que tenemos la cantidad de miliamperes, la cual va a circular como corriente dentro del primario, nosotros debemos irnos al inmediato superior de 50 en 50. Entonces el fusible que yo debo de comprar debe de ser de 250 miliamperes. Ese es el fusible que yo voy a comprar. Siempre hay que comprar el inmediato superior de 50 en 50.
Claro que si el de la tienda tiene un buen surtido de fusibles, que pues es un gasto innecesario a veces mismo para ellos, pues voy a comprar el más cercano a 250. Después de 250 puede seguir uno de 300, uno de 315 y así sucesivamente. Pero eso va a depender de la persona que esté en la tienda y de la decisión que yo voy a tomar aquí. Por eso va a ser importante pues más o menos visualizar cuánto fue mi cálculo y de cuánto puede comprar el fusible. Claro que no le voy a poner uno de 3, 4 amperes porque entonces pues le vamos a dar en la torre a cualquiera de los elementos, ya sea el circuito o sea mi instalación eléctrica. Y así es como nosotros calculamos la parte del fusible, que tiene que ser de 250 miliamperes. Ya que tenemos la parte calculada del fusible, pues ahora nos vamos a calcular la parte del voltaje. Entonces vamos a borrar esta sección. Para la parte de salida del voltaje, necesitamos nosotros la parte del voltaje de entrada. Por lo tanto, el voltaje de corriente directa de salida, pues es el voltaje de corriente alterna que le entra a los diodos, no es el de alimentación, es el que le estamos ingresando a los diodos, multiplicado por la raíz de 2. Por lo tanto, el voltaje del secundario es de 18 volts, que es lo que le estamos ingresando a los diodos, multiplicado por la raíz de 2, que es 1.4142. Hacemos la multiplicación. 18 por 1.4142 y tenemos 25.4. 25.4 volts, que es lo que estoy obteniendo de voltaje de corriente directa. 25 .4 volts, lo que tengo aquí a la salida. Ya una vez que tengo 25.4, ahora, ¿qué sigue? Pues calcular el valor del capacitor. Entonces utilizamos la ecuación que nosotros hemos estado utilizando con la de un diodo. Y me dice que el capacitor es prácticamente la corriente del secundario o la corriente que le están entrando a los diodos multiplicado por 1000 microfaradios dividido entre 1 ampere. Si nosotros sustituimos los valores, entonces la corriente del secundario es 1.5 amperes, que multiplica a 1000 microfaradios dividido entre 1 ampere. Entonces 1 ampere abajo y ampere arriba se eliminan y me quedan microfaradios. En este sentido, 1.5 por 1000 me daría 1500 microfaradios, pero como todavía no elimino el 1 de abajo, pues 1500 entre 1 resultan 1500. Y aquí sí, nosotros vamos a comprar el capacitor más cercano a 1500, ya sea por encima o ya sea por debajo. Repito, va a depender mucho del comerciante. Aquí no tenemos tanto problema, pero es el más aproximado a 1500 microfaradios. Es el más aproximado. Y ahora sí, solo nos falta decidir el voltaje del capacitor, y habíamos dicho que de acuerdo al voltaje que yo calculo, de una tablita que les di de 6 o 7 valores, íbamos a escoger el que estuviera por encima, porque recordemos que el capacitor es una cubeta, y si le voy a meter 25.4 volts, no le puedo poner una cubeta de 25 porque se derramaría. Esto se traduce en que va a explotar cuando lo eche a funcionar. Por lo tanto, dentro de los valores que yo les di, se supone que el que sigue es el de 35 volts. Por lo tanto, el voltaje del capacitor sería de 35 volts. Inclusive puede ser mayor, no hay problema. Esto es práctica de determinar si es más cercano a 1500 o bien, si el de 35 no hay, pues a lo mejor me dice tengo de 50. No cambia mucho ya el tamaño. Hace mucho tiempo sí el tamaño de 35 con respecto al de 50, pues sí tenía mucha consideración. Actualmente prácticamente son del mismo tamaño, no tenemos tanto problema por eso. Ahora sí, ya una vez que tengo el valor del capacitor y tengo el valor del voltaje, cuando yo vaya a los diagramas,
lo único que voy a ver es que ponen 1500 diagonal 35. Y yo debo de ser consciente que el primer valor son los microfaradios y el segundo valor son el voltaje. Y ya nosotros calculamos prácticamente la parte de la fuente con 4 diodos. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Muchas veces ya no ponen los 4 diodos por separado. Estamos hablando de un 70% que ponen circuitos integrados y un 30% que siguen poniendo los diodos por separado. Ahorita lo que nos vamos a enfrascar es la parte de los diodos, cómo los están sustituyendo actualmente. Vamos a borrar. Nosotros tenemos esta parte donde entra el voltaje alterno. Quedamos que los diodos son unidos por sus ánodos, los primeros dos, y los otros dos son unidos por sus cátodos. Esto nunca va a cambiar. Esto nunca va a cambiar. Entonces, si nos podemos aprender de memoria la configuración, pues sería bueno. De los cátodos decimos que sale para el capacitor el positivo. Por la parte de los ánodos decimos que sale el negativo del capacitor. En la parte de arriba entra el voltaje alterno y en la parte de abajo también entra el voltaje alterno. Aquí ya se salió de cámara, vamos a hacerlo un poquito más cerca. Aquí está dando voltaje alterno y aquí está entrando voltaje alterno. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo ir determinando? Que de los cátodos sale prácticamente el potencial positivo. De los ánodos sale el potencial negativo. Y por parte de la unión cátodo-ánodo, nosotros tenemos el voltaje alterno, y de la unión cátodo-ánodo de la parte inferior también tenemos el voltaje alterno. Y esa es la característica que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder verificar los circuitos integrados que actualmente me están vendiendo. ¿En qué aspecto? Hay un circuito integrado que tiene una pequeña mueca. Aquí está el circuito integrado. Tiene sus 4 patitas. Tres, 4. Bien. Este circuito integrado ya trae los 4 diodos integrados. Pero ¿cómo los están clasificando? Pues igual que estamos viendo qué es lo que estamos conectando en los 4 diodos, también el circuito integrado me está diciendo exactamente lo mismo. Donde está la muesca del circuito integrado es donde nosotros tenemos la parte del positivo. Entonces ya sé cuál es el positivo en el circuito. El otro extremo prácticamente es el negativo. Y a veces las terminales del centro me dibujan una alterna bastante grande que abarca los dos. Por lo tanto, aquí es donde yo voy a colocar el transformador, que sería esta terminal y sería esta otra terminal. Ya sé cuál es el positivo, donde va a ir el positivo del capacitor, y ya sé cuál es el negativo, donde va a ir el negativo del capacitor. ¿Es el único encapsulado que tengo? No. Tengo más encapsulados, y esto ya le llamamos que es un circuito puente. Puente rectificador con 4 diodos. Entonces vamos a ponerle 4 diodos. ¿Qué otro encapsulado tengo? Pues tengo uno que es cuadrado. También en una esquina tenemos una pequeña diagonal. Tenemos las 4 patitas, 1, 2, 3 y 4 patitas. Donde está la muesca se supone que es el positivo. También me tienen que indicar cuál es el negativo y por obvias razones cuáles son las dos alternas. Entonces yo ya puedo observar cuáles son las alternas, dónde va conectado el transformador y dónde va a ir conectado mi capacitor. Ya sé cuál va a ser el lado positivo del capacitor y ya sé en qué pin va el lado negativo del capacitor.
¿Tenemos otro? Sí, tenemos uno circular, pero no importa. Siempre nos van a marcar cuál es el positivo, cuál es el negativo y cuáles son las conexiones de alterna. Una patita, dos patitas, tres patitas y cuatro patitas. Perdón por el dibujo, está un poquito feo. Y sí, me van a indicar el positivo, me van a indicar el negativo y las alternas. Independientemente si fuera uno de montaje superficial, con sus dos patitas y los dos extremos, también me van a indicar cuál es el positivo, cuál es el negativo y cuáles son las alternas. Entonces, si nosotros podemos echar un vistazo a la parte de Google, vamos a decirle que queremos ver algunas imágenes y le ponemos puente de diodos. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta figura. Se ve un poquito pequeña, espero que la alcancen a apreciar, pero yo tengo la muesca. Ya sé dónde está la muesca y me están indicando dónde está el positivo. Me están indicando cuál es la terminal del negativo y me están indicando cuáles son las dos terminales de la alterna. Aquí vamos a ver si podemos encontrar otro. Aquí tenemos este. Espero que se alcance a apreciar. Se ve oscuro, pero donde está la muesca tengo el positivo, tengo el negativo y las dos del medio son las alternas. Esperemos que algo se pueda ver un poquito mejor. Aquí inclusive tiene un diagrama en dibujo. Ya me dice que donde está la muesca es el positivo, el otro extremo es el negativo y las dos del centro son las alternas. Por eso les comento, aunque venga en circuito integrado o venga 4 diodos, pues este tipo de elementos son un rectificador sin ningún inconveniente. Claro, hay que tomar un poquito en cuenta cómo lo vamos a medir. No es lo mismo medir 4 diodos por separado a medir el circuito rectificador en circuito. Aquí también podemos ver que la terminal más larga es el positivo y de las terminales más cortas el otro extremo es el negativo. Y me dice que el voltaje alterno se conecta en las dos de en medio. Esperemos ver uno en forma circular. Aquí tenemos uno de forma circular. Podemos ver que también la patita más larga es el positivo, el lado contrario es el negativo y las dos terminales que sobran me están dibujando la señal alterna. Entonces ya nosotros podemos verificar cómo se van a conectar. Aquí tenemos uno de tipo industrial. También me dicen cuál es el positivo, cuál es la alterna y del otro lado del encapsulado metálico también me van a decir cuál es la alterna y cuál es el negativo. Repito, aquí no hay ninguna falla. Siempre me van a indicar cuáles son las 4 terminales. Aquí podemos verlo también de forma industrial. Positivo, alterna, positivo, alterna. A final de cuentas es el mismo y me están dando la matrícula. Este de KBPC5010 es lo que yo voy a buscar en internet para saber de qué capacidad es este componente. Tenemos más. Aquí podemos observar claramente cómo están construidos. Aquí es un diodo individual, pero lo que nos interesa ahorita es la parte de los rectificadores. Aquí ya también me están dando el diagrama, cómo de la unión de los cátodos sale el positivo, de la unión de los ánodos sale el negativo y las terminales que me sobran, no importa dónde vaya uno o vaya el otro, pero son voltaje alterno. Y en la parte de abajo también me están indicando, claro, aquí sí viene al revés, porque la parte de la muesca debería de ser el positivo y el lado contrario el negativo. Bueno, si esta matrícula está correcta, entonces yo sé dónde debe de estar el positivo, dónde el negativo y dónde las alternas. Desde mi punto de vista, con la práctica que tengo, pues yo puedo determinar que eso está ligeramente al revés. Y hay que tener cuidado nada más. Es una excepción, estamos hablando de cada 100 circuitos que encuentren van a encontrar 2 de estas características. Pero ya tendremos que hacer pequeñas pruebas con el medidor de diodo para saber si efectivamente es lo que me está indicando o viene al revés la parte de la matrícula y la parte de los gráficos. Listo. Ya una vez que vimos entonces la parte de los circuitos integrados, entonces ¿cómo quedaría mi circuito si lo quiero llevar a un circuito integrado de este tipo? Pues rápido, así muy drásticamente, lo que nosotros tendríamos sería nuestra clavija.
Este ya se ve muy gris. Tendríamos la parte de nuestro transformador con núcleo de lámina. Saldrían los dos elementos que ya sabemos cómo mide el primario, miden más de 10 ohms. Y la parte del secundario también yo podría tener la parte del rectificador. Dibujamos el que tiene la muesca, el primero que habíamos considerado. Oh, se ve un poquito feo. Ahora sí, ya se ve algo más agradable. Le ponemos sus 4 patitas. 1, 2, 3, 4. Ya sé cuál es el positivo, sé cuál es el negativo y sé cuáles son las alternas. Por lo tanto, el secundario del transformador debe de ir a la alterna, debe de ir a la alterna. Y vamos a dibujar el capacitor electrolítico con su protección. Parece una pequeña ampolleta. Con una línea blanca me indican cuál es el negativo del capacitor. Este es el negativo. Por lo tanto, la otra terminal viene siendo el positivo. Y conecto positivo con positivo. Aquí le hacemos una soldadura. Y ya sé dónde va a estar mi positivo de la fuente. El negativo lo soldamos con el negativo. Y ya sé dónde va a estar el negativo de mi fuente. Y así estaría quedando mi pequeña fuente de corriente directa. Claro, va a depender del voltaje secundario para saber cuánto voltaje tenemos a la salida. Y eso sería todo. No necesitamos estarnos quebrando la cabeza con que ¿y qué debo de conectar o qué no debo de conectar? Recordando cómo están conectados los 4 diodos de forma individual, pues ya podríamos también nosotros notar cómo estarían conectado el circuito rectificador en integrado. Listo. Entonces, ya una vez que tenemos el circuito integrado, pues ¿qué es lo que compete? Muchas veces yo les comentaba que utilizamos LEDs para poner circuitos indicadores. Circuitos indicadores porque como lo vimos la última sesión, pues los LEDs abren a 30, 60, 90 y 120 grados. Va a depender de las aplicaciones que nosotros realicemos. Pero por obvias razones, nosotros podemos incluirle un LED a la parte de la salida para saber si mi fuente está conectada o no está conectada. Si el LED no está encendido, significa que tengo desconectado o hay algún fallo dentro de mi fuente. Para eso vamos a utilizar en este caso, en este sentido, los LEDs y vamos a ver cómo se calcula. Entonces, recordemos que nosotros para indicar la parte positiva ya no debo de conectar ni debo de dibujar el diagrama esquemático ni el diagrama eléctrico. Yo para el positivo quedamos que íbamos a utilizar o un pequeño rectángulo, un pequeño círculo o un pequeño triángulo. Y para el negativo de mi fuente yo voy a utilizar las 3 rayitas que son el símbolo de tierra. Ya una vez que nosotros tenemos esto, entonces ahora sí, vámonos con la parte de los LEDs. Vamos a borrar esta sección. Para calcular un LED, lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta es primero el voltaje de alimentación. También, de igual manera que con el diodo Zener, le vamos a agregar un pequeño resistor. Posteriormente vamos a conectar el LED, el lado positivo hacia el positivo. Este se polariza directamente, no a diferencia de lo que teníamos como el diodo Zener. Y debemos de considerar dos características. Primero, el voltaje cuando está conductor o cuando va a encender. Y después la corriente que lo quiero hacer circular. Son los dos datos que yo debo de tomar en cuenta para poder calcular la parte del resistor. Siguiente, si nosotros estábamos viendo que la parte del voltaje y la parte de la corriente va a depender de qué LED esté utilizando, en la parte de los normales quedábamos que eran de 2 volts y la corriente hasta 50 miliamperes.
y la parte del fluorescente es de 3.5 volts, y no lo decía yo, lo decía el manual, y lo máximo que le puedo hacer circular son 20 miliamperes. Esos son los datos que yo ya debo de tomar en cuenta y de llevar en mi mente. ¿Por qué? Porque me van a permitir calcular la parte del resistor. Claro, aquí me voy a ir un poquito más rápido, pero se supone que según la ley de Ohm es el voltaje que tengo en el resistor, la corriente que está en el resistor y el propio resistor para utilizar ley de Ohm. Para poder calcular la diferencia de tensión en el resistor tiene que ser el voltaje más alto menos el voltaje más pequeño. En este sentido, vamos entonces a jugar. Nosotros vamos a decir que el voltaje es de 10 volts de alimentación, y en este caso voy a poner un LED normal. Un LED normal que utiliza 2 volts, y yo puedo jugar desde 1 mA que prende poco el LED hasta los 50 mA que el LED ya tiene bastante intensidad lumínica. ¿De qué consiste el que yo vaya a poner una corriente o vaya a poner otra? ¿Qué tan cercano a los 50 o qué tan cercano a 1 es lo que voy a poner? Pues todo va a depender. Por obvias razones, si solamente quiero que sea un indicador, pues voy a poner valores muy cercanos a 1. Si quiero que se ilumine y que se vea un poquito más fuerte, pues me voy a poner con valores cercanos a 50. Otro dato que vamos a tomar en cuenta es, mi circuito se va a alimentar con pilas, pues entre más corriente consuma, las pilas me van a acabar más rápido. Entre menos corriente consuma, entonces la pila me va a durar mucho más. Para efectos de explicación, como les comentaba, yo suelo utilizar 10 miliamperes. Es una intensidad pues bastante considerable, más con los fluorescentes. No está cercano a los 50 y me permite realizar mis cálculos. Pero esto yo lo decidí. Ustedes pueden buscar cualquier valor entre 0 y 50 miliamperes. De hecho, lo correcto sería que empezaran a practicar con resistencias para ver qué tanta luminosidad quieren observar en el LED. Ya una vez que tenemos este tipo de circuitos, pues bien, para poder calcular la resistencia, nosotros utilizamos la que dice que el resistor es igual al VCC menos el voltaje del LED sobre la corriente que circula en el LED. Si nosotros podemos observar la estructura de mi ecuación, pues se parece a la del diodo Zener, solo que en lugar de poner voltaje Zener y corriente Zener, solamente estoy cambiándola por el voltaje de LED y la corriente de LED. ¿Cuál es el voltaje? Pues el voltaje que necesita para poder prender. ¿Qué corriente? Pues la que necesita para poder mandar la señal lumínica. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta estas consideraciones y aplicamos la fórmula, repito, es similar a la del Zener, solo que aquí es con respecto a LED, entonces nosotros empezaríamos que mi resistor debería de ser igual a 10 volts menos los 2 volts que necesita el LED para poder prender sobre 10 miliamperes. 10 menos 2 me daría 8 volts sobre 10 miliamperes. ¿Y cómo lo hemos venido manejando? Si divido volts entre miliamperes, mis resultados serán kiloohms. Por lo tanto, 8 entre 10 me daría 0.8 kiloohms. Traducido y convertido a ohms, que sería mover el punto decimal 3 lugares, estaríamos hablando de un resistor lo más cercano a 800 ohms, lo que yo debo de poner. Listo. Y así es como calculamos el resistor para poner el LED. Ya no hay necesidad de estarle buscando las fórmulas, son similares, solamente cambian los datos. En los circuitos anteriores manejábamos voltaje Zener y corriente Zener. Y ahorita no, solamente cambiamos el voltaje Zener y la corriente Zener por el voltaje de LED que quiero iluminar y la corriente de LED. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora tengo otra fuente de voltaje, esas pilas cuadradas que siempre utilizamos, y ahora quiero prender un LED de color blanco. ¿Por qué? Porque se viene Navidad y quieren ponerle iluminación tal vez a la Virgen de Guadalupe, o quieren poner iluminación a una, ¿cómo decirle? Bueno, los que sean creyentes, a una imagen religiosa. Los que no sean creyentes a lo mejor quieren poner LEDs en la parte de abajo a un acrílico para que se ilumine de noche y quedar bien con la pareja. En este sentido vamos a poner un LED de color azul, y como va a ser de color azul o de color blanco, lo que guste, yo sé que el voltaje que necesita son 3.5 volts.
Ahora, la corriente puede usar de 1 a 20. Y yo les platicaba que nunca utilicen 20. Siempre den un poquito menos. Porque como nuestra luz tiene bastantes fluctuaciones, entonces se puede quemar muy rápido. No sé, se me ocurre ponerle 5 miliamperes. Listo. Ya una vez que tenemos esto, decimos que lo íbamos a alimentar con una pila de 9 volts de esas cuadradas que se acaban súper rápido. No sé por qué se siguen utilizando y se siguen comprando, pero bueno, cuestión de enfoques. Ahora sí, mi ecuación me dice que el resistor que yo debo de poner es el voltaje de alimentación menos el voltaje que va a utilizar el LED sobre la corriente de LED. Lo que no entiendo es por qué los libros no manejan el voltaje en conducción y la corriente en conducción. Pero se supone que el voltaje en conducción es el voltaje que necesita el LED y la corriente en conducción es la corriente que va a circular por dentro del LED. Estamos hablando del mismo dato. Sustituimos los valores. Por un lado tenemos los 9 volts, por el otro lado los 3.5 y en la parte de abajo los 5 miliamperes. 9 menos 3.5 se supone que serían 5.5 entre 5 miliamperes. 5.5 entre 5 se supone que debería de ser un promedio de 0.11. Vamos a ver. 5.5 entre 5, 1.1. Listo. Volts entre miliamperes, kilo ohms. Y esto así se puede quedar porque ya tengo una parte entera. En el ejercicio de hace rato me daba 0.8. Y recuerden que siempre debemos de pasar las cosas a partes enteras para tener una mejor visualización de lo que queremos hacer. Por lo tanto, así lo puedo pedir. Debe un resistor de 1.1 kilo o el más cercano a 1.1 kilo, al fin que de 5 para 20 miliamperes, pues no importa si se reduce ligeramente o se incrementa ligeramente. Ya va a depender de la persona que me esté vendiendo el resistor, si tiene de 1.1 o el más cercano. Les va a decir, tengo de 1 kilo y tengo de 1.2, que es lo más común. Y ustedes pueden terminar, pues dame de 1 kilo. Pues el de 1 kilo es el que utilizamos para Arduino, de 1 kilo utilizamos para programar PICs, de 1 kilo lo utilizamos para poner interruptores en algunos circuitos. Entonces también sería bueno 1 kilo. O por el contrario, si quieren poner uno de 1.2, también se puede utilizar mucho para Arduino, para PICs, para lo que ustedes vayan a necesitar. Son valores muy comunes, el de 1 kilo y el de 10 kilos. Ahora sí, ya una vez que nosotros vimos cómo vamos a utilizar la parte de LED y que debemos de calcular el resistor, por obvias razones también falta el wattaje. Normalmente para este tipo de circuitos sencillos son a medio watt, pues así lo vamos a pedir, deme un resistor a medio watt. También hay una ecuación para poder calcular el wattaje del resistor y le tenemos que agregar un 30% para las posibles fluctuaciones que pueda haber en un circuito. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que yo necesito es poner 3, 4, 5 LEDs. Y vamos entonces a empezar cómo se ponen los LEDs en serie y cómo se conectan los LEDs en paralelo. Y a final de cuentas, no importa si es serie o es paralelo, siempre tienen que llevar su resistor de protección. Le llaman resistor balastro, tiene un sinfín de nombres, pero no importa cómo le llamen. Sabemos que el resistor precisamente es para quitarle el voltaje que no necesita, porque si le aplico más de 3.5 volts por unos 10-20 segundos, ténganlo por seguro que el LED se quema. Inclusive cuando van a la tlapalería y compran los LEDs, el señor saca su pilita de 9 volts y con eso se los prueba. Pues es una aberración. Es bastante latoso. Lo correcto sería que tuviera su fuente de 2 volts y su fuente de 3 volts ya nada más para conectar, dependiendo del LED que van a ustedes a utilizar. Pero vamos a lo que nos concierne. Ya una vez que tomamos en cuenta los datos, si yo voy a calcular LEDs en serie, ¿cómo sería su conexión? Tendría el voltaje de alimentación, tendría el resistor, tendría el primer LED, siempre el positivo en dirección al positivo y el negativo en dirección hacia tierra, y todos los LEDs que yo quiera conectar en este circuito. Ahí está. Podemos llamarle LED 1 y podemos llamarle LED enésimo, o sea, hasta el que ustedes quieran. Y sí, nosotros
vamos a calcularle el resistor. Aquí, ¿de qué se trata? De que los voltajes de los LEDs se suman. Este va a llevar 3.5. Vamos a evitar problemas de voltaje. Vamos a ponerle genérico. Aquí nosotros tendríamos el voltaje 1. Aquí tendríamos el voltaje enésimo. Entonces, el voltaje de los LEDs se suman. El voltaje total de los LEDs sería el voltaje 1 más el voltaje 2 más todos los LEDs que ustedes puedan considerar dentro del circuito. Este es el primer indicador. El voltaje de los LEDs se suman. Y la segunda característica que ustedes deben de considerar es que el VCC debe de ser mayor a la de los LEDs. ¿Sí? Efectivamente. Si por ejemplo pongo 4 LEDs de 2 volts, entonces serían 2, 4, 6, serían 8 volts lo que necesitan los LEDs para prender. Por lo tanto, el VCC tiene que ser mayor a 8 volts. Si por así decirlo yo tuviera 15 volts de la suma de los voltajes de los LEDs, entonces el VCC debe de ser mayor a 15 volts, forzosamente. Porque si fuera menor, no alcanzaría a alimentar los LEDs. Y la tercera consideración es que por ser un circuito serie, la corriente será la misma. La corriente de LEDs es la misma. Entonces, no importa si este circulan 10 mA, por el de adentro circulan 10 mA y hasta el último circulan 10 mA. Y la corriente del resistor también circulará por 10 mA. En un circuito serie, lo platicábamos, la corriente es prácticamente la misma. Este concepto todavía les cuesta un poquito de trabajo cuando estamos empezando con la parte de electrónica básica, pero al paso del tiempo se van acostumbrando a ella. Entonces, vamos a ver. Si ya una vez que nosotros tenemos en cuenta las características de los LEDs, entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? Para calcular el resistor, sería igual al VCC menos el voltaje de los LEDs, aquí le vamos a poner LEDs, sobre la corriente de LED. Nada más quiero una corriente, porque va a ser la misma por cada uno de los LEDs. Nosotros casi siempre estamos considerando las características de que me gusta que el carro lleve iluminación en las llantas, que lleve iluminación en el tablero, que tengan ciertas iluminaciones, inclusive hasta las peceras ya venden LEDs sumergibles. Y nosotros normalmente no lo hemos visto, pero vienen en grupos de 3. Vamos a ver un caso. Se le pone una fuente de alimentación de 12 volts, que es la del carro normalmente. Entonces mi VCC es de 12 volts. Si traen su resistor por grupos de 3, si traen su resistor por grupos de 3. Y lo que queremos calcular es prácticamente el resistor que le debo de poner. Vamos a poner el primer LED, LED 1. Vamos a poner el LED número 2. Vamos a colocar el LED número 3. Y su tierra. Como las personas esperan que esto pueda iluminar más la parte de las llantas del carro o una pecera, etcétera, etcétera, pues le aplican casi los 20 miliamperes. Ese es un gran error, pero bueno, vamos a considerar que la corriente de los LEDs va a ser de 20 miliamperes. Entonces va a pasar 20 miliamperes por el primer LED, por el segundo LED, porque es la misma corriente, y también van a pasar 20 miliamperes por el resistor. Ya una vez que tenemos considerada la corriente, entonces ahora sí, como son los LEDs color verde, color azul, color blanco, para que se vea bonito, inclusive hasta la moto también maneja 12 volts, y sí, hacen grupos de 3 LEDs. Por lo tanto, aquí en el primer LED son 3.5 volts. Aquí en el segundo LED también son 3.5 volts. Y en el tercer LED también son 3.5 volts.
Si nosotros hacemos la suma de este voltaje, entonces estaríamos hablando de 10.5 volts. La otra condición se está cumpliendo, que el voltaje de alimentación es mayor al voltaje que me están dando los 3 LEDs sumados. Ahora sí, si voy a calcular la parte del resistor, entonces el resistor es igual al VCC menos el voltaje de los LEDs sobre la corriente de LED. Solo manejo una porque es exactamente la misma. Sustituimos los valores. El VCC es de 12 volts. El voltaje que van a utilizar los 3 LEDs es de 10.5. Y la corriente que le están haciendo circular a todos es de 20 miliamperes. Listo. Ahora sí, 12 menos 10 me está dando un promedio de 1.5 volts dividido entre 20 miliamperes. Sacamos el tumbaburros y ponemos 1.5 entre 20 y me da 0.075. 0.075 kilo ohms. Convertidos a ohms, muevo el punto decimal 3 lugares y estaríamos hablando de 75 ohms. Si observan este tipo de circuitos que utilizan para el carro, le están poniendo resistencias de 80 a 100 ohms. ¿Sí? Chequen alguna vez las tiras que les venden para los carros, para las peceras, y hacen grupos de 3 en 3. Y sí, este resistor por lo regular va entre 80 y 100 ohms. Y así es como nosotros hacemos el cálculo para poder poner los 3 LEDs en serie. Bueno, yo les comentaba que esto de los LEDs es bastante interesante porque me permite iluminar las plantas. Hay LEDs verdes muy agradables que realzan el verde de las plantas. Hay LEDs azules para poder iluminar algún tipo de imagen, algún tipo de retrato. Inclusive una de las características que les gusta hacer mucho a las personas es poner los 3 LEDs en un acrílico. Hay un acrílico que se llama tipo espejo. Entonces se corta una madera. A la madera se le hace una pequeña ranura donde vamos a colocar los LEDs y esto me sirve para que quede como base. Aquí estaría, aquí estaría. Por obvias razones, los LEDs van a ir en la parte inferior, van a ir por la parte de la canaleta. Y aquí nosotros metemos la parte del acrílico. Cuando iluminamos los LEDs, el acrílico se ve muy agradable. Hay LEDs ultravioleta. Estos ultravioleta realzan mucho los colores fosforescentes. También nos venden ya los marcadores con el que ponen los precios a los carros, no sé si los hayan visto. Son unos marcadores de color verde fluorescente o son de color blanco. En la noche el color blanco realza mucho, se ve mucho con este tipo de colores ultravioleta. La parte del verde también se ve muy agradable, se ve muy bonito, un pequeño recuerdo para las personas de yo estuve aquí, te recuerdo. Se pueden hacer más circuitos, no estamos en analógica, pero se le puede poner un sensor de luz para que cuando se apague la luz se quede prendido por un minuto y puedan observar el letrero a la distancia mientras se van quedando dormidos. Posteriormente, después de un minuto, el circuito se apaga y se ahorra el circuito, la batería si es que es con baterías, o ahorra energía si es con una fuente lineal como las que hemos venido calculando. Solamente eso, no podemos hacer con sensores de ruido, que cualquier ruido que se escuche se prenda automáticamente la iluminación. Podemos utilizar los nuevos sensores que nos venden en 30 pesos en Mercado Libre, que son los pirólicos, detectan el calor de las personas. Cuando ustedes pasan por la calle y se prende solita la luz, bueno, pues son ese tipo de sensores, valen 35 o 40 pesos en Mercado Libre. Ya viene todo el circuito, ya vienen los 3 pines y también se le puede adicionar para que cuando alguien se pare al baño, en automático lo detecte y se pueda prender la iluminación durante un minuto o 5 minutos. Creo que se puede ajustar hasta 20 minutos el componente. Ya ustedes se paran somnolientos, ya pueden visualizar la parte de los pasillos y pueden ir a hacer lo que tienen que hacer, inclusive hasta tomarse un vaso de agua y luego volver a regresar. Y se quedan dormidos.
También sirve para los niños que le tienen cierto miedo a la parte de la luz. Se programan con otros circuitos para una hora y el niño en lo que se queda dormido, pues la luz está prendida y después de una hora se va a apagar, esperando que el niño ya esté dormido. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con la electrónica, no solamente ese tipo de características. Bueno, esto nada más era una pequeña idea para comentarles que sí, hay muchas cosas que se hacen con la electrónica. Claro, va a depender de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, y algunos se hacen con formas muy económicas. Nosotros entonces vamos a continuar. Ya una vez que vimos la parte de la conexión en serie, ahora vamos a ver la parte de conexión en paralelo. Esta parte no me gusta mucho, no tanto realizarla, sino por la conexión que debemos de poner. Yo puedo poner resistores individuales y todos los circuitos de forma individual. Al final de cuentas van a estar en paralelo porque es la misma fuente de alimentación y es la misma tierra. Y la otra es un solo resistor para todos los LEDs. Si nosotros podemos ver las lámparas que nos venden los chinos, en el buen sentido de la palabra, pues tienen esta conexión. Ponen 3, ponen 6 LEDs para poder iluminar con la lamparita. ¿Sí? Es la parte que ellos ponen. Ellos lo ponen de esta manera. Por eso, si un LED termina por dejar de iluminar, puede ser que se haya desoldado, lo más común. Ya lo tenemos. Lo tenemos como resistor individual o lo tenemos como resistor único. Aquí sí va a cambiar mucho la situación. Para el resistor individual pues no tenemos problema. Es exactamente la fórmula que vimos anteriormente. El VCC menos el voltaje de LED entre la corriente de LED. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero ¿qué va a suceder con la parte cuando tenemos los LEDs en paralelo? Aquí sí debemos de tomar ciertas restricciones. Una, los LEDs tienen que ser de las mismas características o el mismo modelo. No puedo poner LEDs de 2 volts y LEDs de 3.5. O sea, aquí o pongo todos de 2 volts o pongo todos de 3.5. Tiene que ser el mismo tipo de LED. No pueden cambiar. Y dos, la corriente que circule por uno más la corriente que circule por el otro y así sucesivamente se van a sumar para poder entonces tomar en cuenta la corriente que va a circular por el resistor. De hecho, uno de ustedes me hacía el comentario, bueno, ¿cómo es la ley de Kirchhoff? Con respecto a las corrientes, se supone que por este LED circula una corriente que va a pasar por el resistor. Por el otro LED va a pasar la otra corriente que se va a unir a la que ya estaba con el resistor. Y por el otro LED también va a venir la otra corriente que también se va a volver a unir. Entonces, en este ejemplo, las tres corrientes se van a tener que sumar para que pasen por el resistor. Pero la corriente debe de ser la misma. Porque no podemos decirle a quién le van a pasar menos y a quién le va a pasar más. La corriente va a tender a igualarse en los tres LEDs y esa es la parte que ahora vamos a sumar. En el circuito anterior sumábamos el voltaje. Aquí no, aquí el voltaje va a ser el mismo y lo que vamos a sumar son las corrientes. Pero las corrientes son exactamente las mismas. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver a qué es lo que me estoy refiriendo. Entonces, si nosotros estamos considerando que tenemos una fuente de alimentación, vamos a poner un resistor y vamos a conectar LEDs en paralelo. Aquí tengo el primer LED, aquí tendría el segundo LED y todos los LEDs que ustedes quieran conectar. Solamente hay que considerar la corriente para que no sobrepasen la corriente de la fuente y la puedan quemar. Entonces, ¿cómo calculo la parte del resistor? Pues de nueva forma, el resistor tiene que ser el VCC menos el voltaje de uno de los LEDs.
Hace rato era la suma. No, ahora aquí es la parte del voltaje de uno de los LEDs, porque por eso necesitamos que sean del mismo valor. Dividido, ahora sí, entre la corriente de los LEDs. Aquí es donde yo voy a sumar la corriente de los LEDs. Cosa que hace rato lo que sumábamos era el voltaje. Y así entonces tenemos que es la corriente del primer LED, la corriente del segundo LED y la corriente del tercer LED. Y ya podemos calcular la resistencia. Y era lo que entonces comentábamos. Como primer dato, LEDs deben ser de la misma matrícula o de la misma especie o del mismo modelo. Y dos, aquí lo que se suma es la corriente. Sumar las corrientes de los LEDs. Y esta corriente es prácticamente la misma. Si aquí pasan 10, aquí también van a pasar 10 y aquí también van a pasar 10. Si por uno pasan 15, por el otro deben de pasar 15 y el otro también deben de pasar 15. A final de cuentas, cuando llegan al nodo, se van a sumar 15 más 15 más 15, tomando en consideración que serían 45 miliamperes los que van a pasar por el resistor. Y ahora sí, ya nosotros podemos entonces realizar la parte del cálculo del resistor. Vamos a suponer entonces que tenemos nuestro circuito dentro de la lámpara que nos venden, de esas que ponen a cargar en la energía eléctrica en el voltaje de línea. Duran 3-4 horas y ya la pueden utilizar con los 3 LEDs que vienen incluidos. Hay algunos que vienen con 6 LEDs y les dan la opción de poner mayor iluminación o menor iluminación. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacer dos grupos de 3 LEDs y desconectan uno o lo conectan para poder tener mayor o menor intensidad. Entonces, el voltaje de LED es prácticamente de 3.5 volts. Y la corriente de cada LED va a ser de 18 miliamperes. Por lo tanto, si tengo 3 LEDs, la corriente tiene que ser 3 veces la de 18 miliamperes, porque van a circular 18 por uno, van a circular 18 por el otro y van a circular 18 por el otro. Por lo tanto, la corriente que va a pasar por el resistor sería multiplicarlo por 3. Y obtendríamos que serían 3 por 8, 24, llevamos 2, 3 por 1, 3, 4 y 5, 54 miliamperes. Entonces aquí tenemos el dato de 54 miliamperes, que es la suma de las corrientes. ¿Qué voltaje le queremos poner? Normalmente el voltaje de las baterías es de 4.5 volts. 3.7, 4.5 volts, dependiendo del tipo de pila recargable que le pongan. En este sentido, por lo tanto, nosotros ya podemos utilizar la ecuación diciendo que el resistor va a ser igual al voltaje de alimentación menos el voltaje de LED entre la corriente de los LEDs. Por lo tanto, serían 4.5 volts menos 3.5 volts dividido entre los 54 miliamperes. 4.5 menos 3.5 me da el total de 1 volt entre 54 miliamperes. Y como le hemos dicho, volts entre miliamperes, yo sé que me va a dar kilo ohms. Y sacamos la calculadora y dividimos 1 entre 54 y me da un total de 0.018. 0.018 kilo ohms. Si lo convertimos a ohms, entonces el resistor prácticamente sería de 18 ohms. Y ya calculé el resistor que le debo de poner para que mis LEDs prendan, pues sí, con su máxima intensidad de 18 miliamperes. Y ya, así es como nosotros vamos jugando con las pequeñas ecuaciones que para la mayoría de todos los circuitos siempre va a ser la misma. Solo va a depender del dispositivo que nosotros estemos poniendo para que no haya ningún problema. Entonces, ya nosotros podemos pasar este tipo de características a lo que son nuestras fuentes, para saber que mi fuente precisamente está siendo iluminada. Voy a borrar entonces en este aspecto
Imaginemos el secundario para no utilizar todo. Aquí está el secundario. Imaginemos que tenemos un circuito integrado como puente rectificador. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Pues con un rombo. Y le ponen un diodo por la parte de adentro. Así es como representan el circuito que vimos hace un momento. Ya sé que por la parte de los cátodos va a salir el positivo, ya sé que por la parte de los ánodos va a salir el negativo. Nosotros tenemos nuestro pequeño filtro, nuestro pequeño capacitor, pero ahora, antes de ponerle la parte de los caimanes, para poder alimentar algún tipo de circuito o la parte de los plug, yo voy a conectar un pequeño LED para saber si mi fuente está funcionando o no está funcionando, si me está dando el voltaje necesario o no lo está realizando. Listo, eso es lo que voy a poner. Vamos entonces a ver lo que va a suceder. Imaginemos que esta es de 9 volts y es de 2 amperes. El secundario, estamos imaginando que es de 9 volts y es de 2 amperes. Lo que a mí me interesa es calcular la parte del resistor dentro del LED. Entonces, yo lo único que necesito calcular es el voltaje que tengo a la salida de este circuito. Por lo tanto, el voltaje de corriente directa, como lo hemos venido manejando, es el voltaje de corriente alterna por la raíz de 2. El voltaje que le está entrando a los diodos, estamos observando que son 9 volts, multiplicados por 1.41, 42 de la raíz de 2. Vamos a realizar el cálculo. 9 por 1.4142 me está dando 12.7. Entonces, en este punto, el VCC va a ser de 12.7 volts. Eso es lo que va a salir en mi fuente. Ya tengo el voltaje. Se supone que aunque no lo vea, este va a ser mi conexión a tierra, como lo hicimos hace un momento. Entonces ya tengo la parte positiva arriba y tengo la tierra en la parte de abajo. Ahora sí, para calcular el resistor, entonces decíamos que el resistor con un LED y un resistor es el VCC menos el voltaje de LED sobre la corriente de LED, que es la primera ecuación que estábamos utilizando. Ahora, ¿qué tipo de LED quieren poner? Ahí es donde entra la decisión de ustedes. Yo, como nada más quiero que se ilumine, pues sí, voy a poner uno donde el voltaje va a ser de 2 volts. Y como quiero nada más que se ilumine poquito, la corriente que voy a poner, la corriente forward, va a ser de 5 miliamperes. Y ya, solamente quiero que me indique que hay voltaje. En el caso de que el LED esté apagado, pues entonces mi fuente no está funcionando o está apagada. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje de alimentación? Pues el voltaje que calculé, los 12.7. 12.7 volts menos los 2 volts que va a utilizar el LED sobre la corriente de 5 miliamperes. 12.7 menos 2 me da 10.7. 10.7 volts sobre 5 miliamperes. Esto va a ser igual a 2.10.7 entre 5, 2.14 volts entre miliamperes. Recordemos que me da kilo ohms. Y sí, este es el valor del resistor que yo debo de poner. Voy a ponerle un resistor de 2.14. Obvias razones, casi no hay de 2.14, siempre son números enteros. El más cercano que yo puedo considerar es el de 2.2 kilos. Pero esto ya no lo da la experiencia, no se preocupe. Esto ya no lo da la experiencia porque entre más compremos componentes, pues nos vamos dando cuenta el vendedor qué valores me puede ofrecer. Y sí, así es como nosotros calculamos la parte de las iluminaciones dentro de las fuentes para determinar si efectivamente están funcionando o no están funcionando, si están prendidas o no están prendidas. Listo. ¿Qué pregunta tienen hasta este momento? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué comentarios tienen?
Sí, platicábamos que tenemos los difusos, que son de 2 volts, y pueden circular hasta 50 miliamperes a través de ellos. Y los que son de colores bonitos, perdón, dígame. Tienen que ser de un solo color para que no haya tanto problema. En los LEDs normales, yo les platicaba que va desde 1.8 volts hasta 2.1. Entonces, para no estar jugando con que 1.8 y 2.1, yo decido utilizar 2 volts genéricamente, independientemente del color. Si son verdes, rojos, amarillos, pues yo utilizo 2 volts para evitar tanta ambigüedad. Un promedio. Lo correcto es que sean del mismo color para ponerlos en paralelo. Porque si no, imagínese, si uno necesita 2.1 y el otro requiere 1.8, pues el que va a sujetar el voltaje es el más pequeño, el de 1.8, porque no lo va a dejar subir a 2.1. Entonces puede ser que los de 2.1 volt traten de iluminar un poquito menos y se vea diferente intensidad a lo que nosotros esperamos. Lo correcto es que si va a poner varios LEDs de varios colores, pues sí, haga la parte que vimos, que en paralelo póngale su resistencia de forma individual, para que ya usted pueda considerar entonces el voltaje con, por ejemplo, unos amarillos o con unos ámbar o con unos verdes. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo les voy a subir. Perdón, dígame. Se supone que su hora de trabajo va por varios miles. Normalmente, en promedio, duran 5000 horas de uso. Uso continuo. No sé si ustedes sepan, seamos conscientes, de lo que antes era el CD. Bueno, los jóvenes pues no sé si ya conocieron el CD porque ya cambiamos a memoria. El CD, precisamente el lector láser, era un LED. Era un LED que emitía una frecuencia láser para poder hacer la lectura del disco. Y sí, es más o menos también tiene la misma intensidad de 5000 horas de uso. Por eso cuando nosotros reparábamos la parte de los CDs, primero preguntaba, ¿cuánto tiempo tienes utilizándolo? Porque si me decían, ya tengo 3 años de uso continuo o 5 años, pues yo ya sabía que tenía que cambiar el láser. Si me decían, no es que lo compré hace un año y se me acabó la garantía, entonces el láser requería mantenimiento, teníamos que limpiarlo. Eso era lo único, pero sí iba a depender de la parte del tiempo. ¿Qué es lo que hace el cliente? Muchas veces el cliente, pues no es que mienta, sino que no se da cuenta de las cosas. Las personas que ya somos mayores, como que nos molesta que agarren nuestros elementos. Entonces puede ser que el padre de familia se vaya a trabajar y los hijos en el momento que se va a trabajar y cuando saben que va a llegar, pues prenden todo el día el CD, lo tienen tocando todo el día y ya después cuando antes de que llegue el padre, pues lo desconectan. Y mientras que el padre a la vuelta de un año ve que ya se dañó y lo lleva con el técnico, no, es que lo acabo de comprar y casi nunca lo uso. Pues sí es la versión del padre, él nunca lo usó. Quienes lo usaron eran los hijos. Y así había pequeñas características que a veces no es que el cliente mienta, sino que también debemos de entender que a veces no están conscientes de lo que pasa. Pero las personas que están en casa son las que lo utilizan constantemente. Dentro de esto sí quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles. Yo cuando he ido a las tiendas porque sí a veces he necesitado una pantalla o un equipo de audio, yo veo que la gente llega y ve los modulares y ve que la bocina prende en color azul, morado y van cambiando las luces. También veo que se le quedan viendo el espectro cómo va subiendo y cómo va bajando. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué cuando van a comprar un modular lo primero que se les ocurre ver es si las bocinas prenden o si el analizador de espectros también se ve bonito si prende o si cambia de colores? O sea, no lo entiendo.
yo digo, bueno, si van a ver una película y van a conectar el modular, ¿se le quedan viendo a los LEDs o se le quedan viendo a la película? Si la ama de casa está barriendo y está volteando a ver la iluminación de las bocinas o está volteando a ver el analizador de espectros, bueno, pues desconozco, ¿no? No sé si barren o están viendo las luces. Es mercadotecnias para que se vea bonito nada más. O cuando están bailando, ni modo que estén en la fiesta y ustedes viendo los LEDs y mientras los demás están disfrutando de la música. Pero bueno, es cuestión de enfoques. Alguien me decía, es que cuando estoy en mi casa solito, pues veo los colores azules y me relaja. Pero bueno, estamos solitos, no hay tanto problema. Pero normalmente casi nunca estamos solos y casi siempre lo compramos cuando hacemos qué hacer o estamos haciendo algún tipo de reparación en casa. Otro dato importante, todos llegan y ven la parte de la pantalla y dicen, ay, es que este es 4K, ay, este es 8K. Y hay una diferencia de 4,000 pesos entre el 4K y el 8K. Pero ¿realmente entienden qué es el 8K y el 4K? ¿Realmente las televisoras transmiten en 4 y 8K? Entonces, ¿para qué compro un televisor de 8K si mi televisor no maneja 8K? Creo que a lo mucho hay una que otra transmisión que maneja 4K. Entonces, a partir de ahí sí como que también nos dejamos llevar muchas veces por la mercadotecnia. Ahora, si nosotros vamos a ver, en el buen sentido de la palabra, una novela, pues ¿para qué me interesa verla en 8K? Si a final de cuentas lo que me interesa es el drama. O sea, hay muchos detalles técnicos que se nos han ido pasando y se nos han ido pasando. Por ejemplo, otro mito muy importante, regresando a los CDs, es que dicen que los CDs son de alta calidad, son hasta 20 kHz. ¿La gente entiende que son 20 kHz? ¿La gente entiende cómo se manejan las frecuencias en el audio? Ahora, en el buen sentido de la palabra, sin menospreciar la música mexicana. ¿Yo para qué rayos quiero un CD si voy a escuchar a Vicente Fernández de un CD pirata? Pues el CD pirata pierde calidad de sonido y no lo han visto. Y no han visto su analizador de espectros cuando ponen un CD original y cuando ponen un CD pirata. Y entonces, ¿para qué compraron el analizador de espectros? Si no saben cómo se maneja. Dos, para poder disfrutar de todas las melodías, pues hay que por lo menos comprar un CD de música clásica donde maneja muchos rangos de frecuencia y se pueden disfrutar cada una de estas cuando estamos tranquilos o estamos tratando de descansar en casa. Y es algo curioso. Aquí van a comprar la caja de cereales y les regalan el CD de música clásica. Y aquí valen 800, 1200, 1400 pesos los CDs de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández, no sé, de los artistas que a ustedes les guste. Y en Europa es totalmente al revés. Allá les venden caros las de música clásica y les regalan en la caja de cereales el de Vicente Fernández y cosas por el estilo. Bueno, es cuestión de enfoques. No es tanto este tipo de características, sino el simple hecho de la plática es para hacerles entender que a veces las cuestiones técnicas nos dejamos llevar más por la parte de la mercadotecnia, por la parte que nos invaden las imágenes, que realmente lo que estamos comprando. Otro dato importante es la potencia. Hay dos tipos de potencia, la potencia pico a pico y la potencia RMS. La que es real, la que es válida es la potencia RMS. Pero repito, estos son pequeños datos técnicos que muchas veces pasa desapercibido para nosotros. Y son cuestiones de irnos empapando con cada uno de ellos. Para que a final de cuentas, si vamos a comprar un equipo de audio, un equipo de video, pues no nos tomen el pelo o por lo menos saber si efectivamente vamos a utilizar toda la calidad o simplemente nada más queremos pasar el rato viendo un partido de fútbol o cosas por el estilo. Pero bueno, el que tiene dinero y puede hacer lujo, pues adelante, ¿no? No les quito la intención. Continuamos entonces. Ya nosotros, les comentaba que ahorita les voy a enviar un documento donde calculamos Zeners y calculamos LEDs. Creo que son 4 circuitos. Se los envío a la parte de Classroom, lo descargan y lo vuelven a regresar por Classroom. Sí les hago hincapié, sobre todo los jóvenes que vienen por servicio social. Se supone que hoy es el último día de clases y el día martes solamente es para recoger los papeles. A ver, me hace falta que me entregues el de resistencias, me hace falta que me entregues el de ley de Ohm, me hace falta que me entregues el de LEDs, me hace falta que me entregues el portafolio de evidencias. Estos documentos
yo tengo que entregarlos a las autoridades del plantel para que les puedan dar el visto bueno de que acreditaron el curso. Si yo no entrego papeles o si ustedes no me suben los papeles a la plataforma, pues yo no tengo cómo comprobar que están acreditando el curso. Y aunque sea servicio social y hayan acreditado el curso y hayan dicho estoy diario, las autoridades no se van a basar en lo que digo yo ni en lo que dicen ustedes. Se van a basar en los documentos que yo entregué de cada uno de ustedes. Así es de que si por ahí me deben algún tipo de documento, por favor traten de ponerlo. Yo este fin de semana me voy a empezar a encargar de recuperar todos los archivos para poderlos enviar el próximo martes o el próximo jueves de la semana que entra. Bueno, nosotros estábamos platicando que ya tenemos la parte del filtro. Tenemos el capacitor de nuestra fuente. Evito dibujar todo para efectos de explicación y hacerlo un poquito más rápido. Este capacitor es el más grande de todos cuando abren un aparato. Repito, le llaman filtro. Por obvias razones, del lado izquierdo tenemos los diodos, ya sea 1 o ya sea 4, o inclusive hasta el circuito integrado. Una de las características que nosotros debemos de considerar es de que en la parte de aquí, donde está el filtro, si nosotros podemos ver la parte de la señal, todavía tenemos una pequeña variación. Sí, ya tenemos voltaje de corriente directa. Pero recordemos que gracias a que los diodos suben y bajan su voltaje y luego el capacitor trata de mantener ese voltaje estable, pues sí, tenemos un voltaje de rizo. Este voltaje de rizo les hace daño a algunos aparatos, como son las pantallas, como son la fidelidad en los equipos de audio. Y si tenemos un pequeño control sobre lo que estamos haciendo, viendo o escuchando, pues nosotros sí podemos percibir que efectivamente hay cierto error, hay cierto ruido. Es por eso que nosotros necesitamos la parte de un regulador. Y este regulador precisamente lo que me va a permitir es utilizar este voltaje de entrada, lo va a recortar y me va a entregar una señal continua. Una cosa es filtrada y rectificada y otra cosa es regulada. Y entonces esta señal es mucho mejor para nuestros circuitos electrónicos. Repito, una cosa es filtrada y rectificada y otra cosa es la señal regulada. Este tiene errores que si lo dejamos pasar a la bocina o lo dejamos pasar a la pantalla, va a cometer ciertos errores o va a tener ciertas distorsiones. Por eso es de que también necesitamos a partir de un regulador para que la señal que está fea se mantenga totalmente constante como si fuera una pequeña pila o una batería. Pero ¿de qué determina todo esto? Aquí vamos a hacer una pequeña división y le vamos a poner que es voltaje rectificado y filtrado. Y aquí ya tenemos un voltaje regulado. Y esta es la diferencia entre qué es uno y qué es otro. Nosotros vamos a utilizar circuitos integrados para tener una señal perfecta y que no haya errores y que no haya degradaciones o en la imagen o en el audio. Esto es lo que nosotros nos vamos a enfrentar ahorita. Inclusive hay reguladores de este tipo que son para el celular y espero que el día martes empecemos a ver por lo menos en el instante del inicio cómo son los reguladores para los celulares. Nosotros vamos a utilizar dos familias, la familia 78 y la familia 79 para regular los voltajes. También nos vamos a meter con los reguladores, ¿sí?, que son variables, que yo puedo modificar un potenciómetro y me van a dar un voltaje mínimo a un voltaje máximo. Y terminamos con lo que son los reguladores para celulares. Y ahí acabaría prácticamente todo lo que es nuestro curso de electrónica básica. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver ya las dos familias para terminar la sesión del día de hoy y que puedan descansar tranquilos, puedan realizar en la otra media hora la actividad y no tengan tantos pendientes para la otra semana. Entonces, se manejan dos tipos de reguladores.
la familia 78 y 79. ¿A qué me refiero con la familia 78 y 79? Para voltajes positivos, manejamos la familia 78, vienen letras o vienen valores. Y para los voltajes negativos, manejamos la matrícula 79 y los dos valores. Entonces, como se los mencioné, la 78 me dice que es para voltaje positivo y la 79 me dice que es para voltaje negativo. Ya no se aprecia el marcador. Entonces, este es para positivo y este es para negativo. Los otros dos valores solamente me están indicando el voltaje. ¿Cómo lo tomaríamos? Por ejemplo, si yo tengo un regulador 7805, entonces es para más 5 volts. Los dos valores últimos son el voltaje que van a salir. Si yo tuviera el 7815, entonces el 78 me dice que es para voltaje positivo y el 15 me dice que me va a entregar 15 volts. Este 15 se ve horroroso. Eso es lo que me está indicando la matrícula. Por el otro lado, si yo veo que empieza con 7912, pues el primero me indica que es para un voltaje negativo y los dos siguientes me dice que me va a entregar 12 volts. Si yo tuviera un 7909, el primer 79 me dice que es para voltaje negativo y el segundo me va a indicar que me va a dar 9 volts. 9 volts de salida. Así es como nosotros manejamos la matrícula. La matrícula más común dentro de los Xbox, dentro de los PlayStation, es la 7805, porque van a manejar 5 volts para alimentar los controles o para alimentar las memorias. Y cuando no lee una memoria, normalmente siempre nos vamos a ver la parte de los reguladores 7805. Ahora sí, la matrícula que nosotros manejamos más es el encapsulado TO220. Vamos a ver entonces cómo funcionaría. Voy a borrar esto. Encapsulado. TO220. Los que tienen un poquito de experiencia es el encapsulado que tienen la mayor parte de los transistores de potencia. Tiene un circulito por aquí. Aquí tenemos el integrado. Y sus tres patitas. 1, 2 y 3. El otro también, aunque es un 79, tiene el mismo encapsulado. Tiene el TO220. Un circulito aquí, la parte de la saliente aquí. Este es el que más se van a encontrar en la parte de los modulares y algunos equipos electrónicos. Para no equivocarnos, sabemos que este va a ser el 78 y este va a ser el 79. Entonces, ¿cómo están dispuestas las terminales? Pues fácil, aquí va a ser el voltaje de entrada. Déjeme ponerlo más hacia adentro. Este es el voltaje de input, voltaje de entrada. Este es el GND, la patita del medio. Y este es el voltaje de salida, voltaje output. En la parte del 79, estas dos terminales cambian. La parte de tierra sería esta terminal. Este es el GND. Este es el voltaje de entrada. Y este sigue siendo el output, voltaje de salida. Ahora sí, cualquiera de los dos que nosotros tenemos se va a representar con un cuadrito.
la parte de la tierra la ponen en el centro, me están poniendo el voltaje de entrada y me están dando el voltaje de salida. Así es como lo vamos a ver en los diagramas, pero debemos de saber cuál es cada cual de acuerdo a la matrícula, porque sí, estos dos son los que llegan a cambiar. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros ya para terminar el curso el próximo martes. Ya vemos cómo se conecta y pasamos al variable, que me llevaría 10 minutos, y terminaríamos con el celulares. Y con eso acabaríamos y terminaríamos nuestro curso de electrónica básica. Listo. ¿Qué preguntas o qué dudas tiene? ¿Qué comentarios tiene? Dime.